Bueno, un breve comentario nomás. Recién cuando Patricia hablaba de paisaje, uno a veces tiene, me da la sensación escuchándola, tiene la tendencia por ahí a nombrar cuestiones que propio del trabajo cotidiano, por ahí da por sentado que el resto tiene la misma idea, y ese fue justamente uno de los desafíos dentro de la gestión, a tener la misma noción sobre los mismos conceptos, sobre todo cuando trabajamos de manera interdisciplinaria. Cuando estamos hablando de paisaje acá, no es el paisaje como configuración estática, como paisaje de valor estético, como el paisaje de la foto, sino el paisaje como configuración territorial, el paisaje como arreglo territorial entre lo natural y lo social, que era por eso el tema del planteo al principio. Y es importante que se entienda que esa es la concepción sobre la que uno está trabajando, porque eso es lo que permite el enfoque integral de los humedales y todo lo que viene a partir de ahora con el tema de lo que van a ser las funciones y las formas de apropiación. ¿Y qué son las funciones? Básicamente las funciones son las que hace cualquier ecosistema. Capturar carbono, circulación de agua, producción de biomasa, sostén de biodiversidad, que son todas estas flechitas verdes, captura de carbono en el suelo, de nutrientes. Pero esas funciones, de alguna manera, son las que permiten o que brindan beneficios a la sociedad. Cuando nosotros vamos, quizás si vivimos en una sociedad no nos ponemos a preguntar de dónde vienen las verduras que comemos o la cestería que a veces tenemos en casa, o las sillas de mimbre que tenemos en casa. No nos ponemos a pensar muchas veces en eso. Y sin embargo, todo eso viene de una producción que llamamos primaria natural de los ecosistemas, que son los que aportan a nuestra forma de vida y nuestro crecimiento. Bueno, esas funciones llevan a que nuestros compatriotas de Colombia, que han trabajado muchísimo en los últimos años en el tema humedales, llamen a los humedales socioecosistemas, por la cantidad de beneficios que brindan a la sociedad. Muchas veces desapercibidos, generalmente desapercibidos, pero son de los ecosistemas a nivel mundial que mayor cantidad de beneficios brindan a los modos de vida actuales en la sociedad. Bueno, un poco ahora vamos a hacer un repaso breve. Esto no nos vamos a detener en cada uno de los cuadros por una cuestión de tiempo, van a quedar después en la presentación que queda a disposición. Pero lo que queríamos era graficar que a cada función ecosistémica va a corresponder algún tipo de bien o servicio del que se está beneficiando la sociedad. En el primer caso acá podemos mencionar los dos primeros: desaceleración de flujos y disminución de turbulencia de agua. Es una función ecosistémica que la van a cumplir determinados tipos de vegetación adaptadas que tienen cierta flexibilidad en su estructura, que van a permitir reducir la velocidad del flujo del agua, o la regulación de inundaciones, que puede ser que no cumple en el caso de humedales, por ejemplo, por la topografía típica que tiene. Esa capacidad de retener el agua de la que hablaba Patricia es la que nos va a permitir regular ese flujo de agua y disminuir la llegada desde un territorio hacia otro de esos flujos de agua. En esta imagen se ve lo que tenemos ahí, son juncos. En este caso la estructura, lo que decía yo, el oleaje, fíjense que las olas no llegan a la costa como pueden llegar en una playa o como pueden llegar sobre roca golpeando, sino que esa vegetación flexible lo que va a hacer es ir disminuyendo la fuerza de las olas y va a proteger la costa de las islas o la costa de un río. Teníamos otra foto, me estaba recordando Patricia, que teníamos otra donde justamente estaban los dos contrastes: el contraste de la parte con el juncal y con la parte donde se ve removido y donde se ve cómo erosiona el oleaje. En este caso lo que tenemos es una imagen. ¿Esta es de La Plata? Sí.
Lo que tenemos son imágenes de La Plata de la inundación del 2013. La imagen viene a colación de la importancia que tiene la consideración de los humedales al momento de la planificación urbana y al momento de pensar la apropiación del territorio que hablábamos en un principio. Pone lo siguiente. Ahí se ve las dos manchas estas son la parte principal de lo que es lo que fue la inundación del 2013. Lo de abajo es el arroyo Maldonado. De este lado, donde dice La Loma, Tolosa, Arroyo del Gato, es lo que salió más en la televisión en los días siguientes respecto de la zona donde más se había quedado estancada el agua el día siguiente. Déjalo. ¿Cuál es el tema? La ciudad de La Plata está asentada sobre planicies de inundación de arroyos. Lo que se inunda propiamente dicho son justamente las planicies de inundación de los arroyos. Lo que se ve más oscuro en azul acá es el cauce original de los arroyos. Acá pasan otros dos que no se llegan a ver. Uno pasa por la punta del cuadrado, otro pasa cruzando la ciudad en diagonal de lado a lado. Son el arroyo Regimiento, el Pérez y el Gato. Del otro lado está el arroyo Maldonado, o sea, si nosotros consideramos la cantidad de arroyos que están pasando en la ciudad y consideramos que las obras hidráulicas han sido históricamente tapar la planicie de inundación de los arroyos, rellenarla, la típica lógica de decir cómo me apropio de este lugar, lo relleno, lo convierto en no inundable, el agua se va a ir para otro lado, pero tarde o temprano el agua a algún lado va a terminar yendo a parar. Cuando no tiene lugar a donde ir, termina yendo a toda la ciudad. En este caso se ven dos ejemplos. La ciudad, todo lo que se ve en verde más despejado, estos son justamente los humedales de los bajos de la antigua planicie de inundación del Río de la Plata, y acá vienen los arroyos que vienen descargando hacia esta planicie de inundación. Esto tiene forma como si fuera un escalón, como si fuera una barranca que hoy está desdibujada porque es una barranca muy antigua, pero eso naturalmente descarga hacia ahí todo el excedente. Si nosotros cortamos el flujo de agua hacia esas zonas, lo que vamos a perder es esa capacidad de amortiguación. Si observan en la imagen, toda la parte derecha de la imagen se ve un arroyo completamente saturado y todo el bañado recibiendo el agua de exceso hídrico. Del otro lado, la parte de arriba, donde yo les mostraba hoy la parte azul, que era la parte que había salido en los medios de comunicación, el recuadrito de arriba a la izquierda, que es el que está acá un poco tapado por nubes, este es el otro bañado del otro lado que tiene cortado su flujo, en realidad lo tenía en ese momento cortado por el terraplén del tren. Esa es la zona que se quedó inundada. La otra zona, que está ahí completamente saturada, es la que al día siguiente ya no tenía agua. Entonces está la importancia de pensar cómo uno apropia ese lugar y cómo lo construye para a futuro no tener este tipo de problemas. Esto se repite a lo largo de todo el área metropolitana y se repite incluso en toda la costa litoral del Paraná. Es parecido también a los problemas que suele tener Gualeguaychú, la ciudad de Paraná, Santa Fe y demás. Esta es tuya, Pato. Bueno, otra cara de la misma. Uno piensa el río Paraná tiene un flujo, un caudal medio de 15.000 metros cúbicos por segundo y eventualmente sube a 60.000 metros cúbicos por segundo. El agua a algún lugar va y, como vemos, los grandes humedales de la planicie de inundación del Paraná y del delta en su tramo inferior son los receptores de todo este volumen de agua que va descargando desde los ríos principales y va derramando sobre la planicie de inundación. Claramente hay dos caras de la planicie de inundación en el caso del delta. Para que se ubiquen, acá está la ciudad de Rosario aproximadamente, Buenos Aires está acá. Estas son dos caras de la misma moneda. Durante un periodo creciente, acá el agua no se ve porque hay mucha vegetación, pero hay agua también ahí, y un periodo de estiaje y seca, que si es mal manejado pasa a tener, como en esta imagen que es del 2008, tremendos incendios justamente de la mano de la sequía. Pero estas son dos formas del mismo humedal. Y cuando yo pienso en el humedal tengo que pensar en esta dinámica que va todo el tiempo, ¿sí? Y cuando hago algo, por ejemplo, estas son zonas ganaderas. Históricamente la ganadería de isla ha tenido en cuenta los ciclos de ascenso y descenso del agua y va acoplando la ganadería a esta dinámica. En cuanto a la regulación biogeoquímica,
hablamos de ciclado de nutrientes, y los ciclos de nutrientes, o sea, la capacidad que tiene el sistema de captar nutrientes, los humedales en general, por el agua que les llega, son la base para su producción primaria, para producir biomasa, que después es la que va a comer el ganado, y va a ser usada también después por la apicultura. Pero también son modelos para desarrollar lo que conocemos como humedales construidos para depuración de agua, para tratamiento de agua a través de humedales construidos. Nuevamente, la producción primaria es base para un montón de actividades productivas que se desarrollan en estos ambientes, y también son productos para, como fibras, para la construcción, como en el caso, acá no se ve muy bien creo, pero esta casa está hecha toda con paja de techar, es una belleza, es una casa dentro de la isla, hoy ya con el tiempo se va perdiendo esa cultura. Nos olvidamos de desactivarla. Otra forma de producción secundaria es la producción pesquera. Toda la planicie, en el caso del Valle del Paraná, la planicie de inundación del Valle del Paraná es hábitat en distintos momentos para los peces que ocupan las lagunas durante la creciente. Quedan los jóvenes, crecen en las lagunas y en la siguiente creciente vuelven al curso de agua y son la base de sustento de una gran cantidad de comunidades de pescadores que se alojan a lo largo y trabajan todo a lo largo del Paraná, y pescado que nosotros consumimos. Y también los humedales son base de una enorme biodiversidad. No solamente biodiversidad que habita dentro de los humedales, sino también son oasis de oferta de forraje y de agua para toda la fauna silvestre que está alrededor. Pensemos en Patagonia, toda la ganadería, o incluso los guanacos. Usan esos espacios como consumo de agua, y o sea que no es solamente pensar en el carpincho, la nutria, los peces, el yacaré. Hay un montón de fauna silvestre que necesita de esos lugares, porque en los momentos de seca son los únicos lugares donde se conserva agua. Y también es patrimonio cultural, tanto por la gente que vive como también para la gente que está trabajando en investigación, ya sea en la producción de medicamentos, de oferta de plantas y de acervo genético, y medicinal, y también para el turismo. O sea, cuando uno piensa en un fin de semana largo o ir de vacaciones, bueno, algunos son adictos a las ciudades, no es nuestro caso, y vuelven a las ciudades, pero hay muchísima gente que va a buscar lugares donde no haya gente, donde estemos tranquilos, donde escuchemos los pajaritos. Bueno, los humedales son parte de esos sistemas. O sea, el servicio es turismo. Pero la visión negativa es mucho más fuerte que todo esto, que todos estos servicios, y generalmente siguen siendo poco valorados, no solamente para el ciudadano común, sino fundamentalmente para quienes toman decisiones. Los avances y toda la defensa que se hace desde el ámbito académico científico no alcanza, y se sigue pensando en estos sistemas como tierras inservibles. ¿Qué nos preocupa? Esperamos una reducción
en la extensión de los humedales y degradación de sus funciones ecosistémicas en los próximos años. Según la conferencia de partes Ramsar en 2015, aproximadamente entre el 64 y el 71% de la superficie de humedales en continentales se perdió en el siglo pasado y la tendencia sigue. ¿Qué es lo que determina esta pérdida y esta degradación? Por un lado, los modos de uso se agudizan, o las consecuencias de los usos que no contemplan la sustentabilidad de los mismos se ven exacerbados por los procesos de cambio climático. Lo discutieron la vez pasada en el seminario, pero cabe recordar los incrementos en lluvias torrenciales, en la concentración de los flujos de lluvia, los aumentos en la temperatura, los aumentos en los procesos de evapotranspiración, hace que la cantidad de agua circulando y que queda en territorio útil corre serios riesgos. El incremento en la demanda de agua, la expansión en la frontera agrícola y los procesos de urbanización en áreas que naturalmente son humedales, la transformación de los modos de producción a una producción industrial, las obras de infraestructura planificadas sectorialmente sin tener en consideración los grandes flujos de circulación de agua en superficie, y la degradación por vertidos de efluentes y los residuos sólidos a estos ambientes hacen que los mismos se degraden. Y cuando se degradan, en realidad lo que estamos pensando es que se degrada el agua. No solamente se degrada la vida que está asociada a esos humedales, sino el agua que nosotros vamos a consumir. Y entonces, esto se puede leer de otra forma también, volviendo al viejo esquema que hicimos de los humedales. Naturalmente, en la academia se forma en general a los ingenieros, a los gestores, para pensar en sistemas terrestres. Esto que dijo Brigitte Baptiste, de que el agua no era bienvenida cuando pensamos en qué es un buen día o qué es un mal día, se refleja en nuestro quehacer. Estamos pensados para producir en el sistema terrestre. Entonces hay que transformar a los humedales, hay que indicarlos, rellenarlos, canalizarlos, zanjearlos, hacer lo que se pueda para que se comporten como sistemas terrestres. Y si no, los dragamos y los convertimos en sistemas acuáticos, porque en el humedal no puedo ir ni con el auto ni con la lancha. Entonces lo transformo en un sistema terrestre donde puedo ir con auto, o lo transformo en un sistema acuático donde voy con la lancha. Esta es la lógica con que se aborda los humedales actualmente. Y es una lógica que ha llevado a, por ejemplo, el desarrollo de barrios náuticos, barrios cerrados. ¿Sigo yo? Bueno. No, el tema de los barrios náuticos, los barrios cerrados ha sido un tema por ahí emblemático y es uno de los, por ahí de los caballitos de batalla con el tema de humedales, pero sobre todo por la tremenda potencia que tiene para mostrar lo que es una concepción totalmente modificadora del paisaje y modificadora de las dinámicas naturales, en pos de una visión donde esos humedales son las tierras a recuperar. A recuperar nos preguntamos de qué, porque cada vez que las recuperamos para una cuestión terrestre productiva estamos perdiendo todos los otros bienes y servicios de los que estábamos hablando. En el caso de lo que es los barrios náuticos, la lógica se basa en lo que es el dragado de una parte del humedal para rellenar la otra parte del humedal y así incorporar más o menos la mitad de esas tierras a tierras, pasan de ser de las del menor valor inmobiliario en el mercado a ser las de mayor valor inmobiliario, de ser un campo inundable a ser la tierra urbana predilecta. Esta lógica aplicada a lo que es la cuenca del Luján, la desembocadura del Luján y el Paraná,
a lo largo de los años ha ido impactando muy fuertemente en una ocupación intensiva de lo que es la cuenca, o sea, la desembocadura del Luján sobre el Paraná. Acá incluso no se ve, creo, ni la tercera parte del impacto que tiene esto, porque no se ve toda la zona más cercana a Buenos Aires en lo que es el partido de Tigre. De todos modos, lo que generó esto, que sí se ve abajo por ahí con las urbanizaciones, en el mapa todas las que están en rojo son urbanizaciones, la mayoría de ellas náuticas. El problema es que rompe no solamente con la trama urbana, sino que rompe con las tramas naturales y profundiza justamente lo que decíamos, la parte de lo que es efectos de cambio climático, los efectos de cambio en los regímenes de lluvias, y hace que esas lluvias más fuertes, más grandes, con mayores inundaciones, sean aún más graves todavía, porque desplaza agua de grandes porciones de territorio que no van a recibir esa agua, pero la van a recibir los vecinos de las inmediaciones. Esto fue lo que hizo que en Provincia de Buenos Aires empezáramos a trabajar sobre humedales hace más o menos 10 años. La preocupación sobre este tipo de obras fue la que hizo que pusiéramos el ojo sobre humedales y termináramos encarando hace ya un par de años el inventario de humedales, pero ya para toda la provincia, desde OPDS. La lógica nuestra de trabajo con este tema tenía que ver básicamente con lo que es ordenamiento territorial, justamente, y con repensar las formas de apropiación del territorio para poder hacer de esto algo un poco más sustentable. Esta lógica no solamente se produce acá, este es el más emblemático, se está reproduciendo en lo que es la zona sur y se está reproduciendo también en lo que es la costa bonaerense, en la zona sobre todo de Madariaga, Pinamar, Partido de la Costa. En este último tiempo hay un caso emblemático que es la Corte Entrerriana manda a desmantelar un country con esta lógica que se empezó a desarrollar enfrente a lo que era Gualeguaychú. Los grupos ambientalistas de Gualeguaychú reaccionan. Sí, primero Corte Suprema y después la Entrerriana. O sea, el fallo de Corte Suprema lleva a que la Corte Entrerriana termine dando la orden. O sea, Corte Suprema lo que dice es que tiene que prevalecer el principio precautorio dentro de lo que es el principio de precaución ambiental. Concretamente, la Corte Entrerriana ordena desmantelar el barrio como si fuera tan fácil volver a la parte natural. De todos modos, uno celebra que por primera vez tengamos un fallo de esta índole donde se pone por encima lo ambiental, por encima sobre todo el beneficio económico y la especulación inmobiliaria en este tipo de lugares. No sé si querías decir algo más vos de... Este es otro ejemplo. Lo más importante es que alguien, cuando hace estos barrios cerrados, corta el flujo de circulación de agua y hay algún lugar donde esa agua tiene que ir. Y seguro que va a ir a algún lugar donde haya alguien que no está protegido, ni con terraplenes, ni con compuertas. Entonces realmente es un agravante de los ciclos naturales. En este caso, este es un mapa de la región del Delta del Paraná, y todo lo que ven en blanco y en negro también son indicamientos, porque no solamente los indicamientos se hacen para las urbanizaciones, sino también para producción. Y esta lógica se extiende por todo el delta. Los indicamientos que están en blanco son funcionales actualmente, y los que están en negro son indicamientos, lo mismo que cerca de Ramallo, de Varadero, que en las últimas inundaciones presentan esta fisonomía. El agua se los llevó puestos. Y uno, la verdad que no, alguno podría decir, bueno, estás contenta. Y la verdad que no, porque es un esfuerzo de energía, de dinero, de inversiones que se ponen porque alguien asesoró y dijo, cerrá todo porque ahí vas a plantar soja, están hechos para plantar, para plantaciones, ¿sí? Y se llenaron de agua.
y es peor, porque después terminan siendo piletas de natación. El agua tarda mucho más en irse de esos lugares. Acá hay una pequeña historia que queríamos contar, que el caso emblemático de los polders es Holanda, y es el ejemplo del triunfo del hombre sobre la naturaleza, el dominio del hombre sobre la naturaleza, esta cosa que suena bien machista. Y cuando uno ve y analiza un poco la historia de Holanda, aparte en los últimos tiempos, en los últimos años, tuvimos visitas de holandeses que vinieron a desarrollar toda una serie a proponer toda una serie de obras de infraestructura, de movimiento de tierra. Volvieron en el delta con viejos proyectos de polders gigantes, y uno mira la historia de Holanda, y Holanda tiene una altísima densidad poblacional, 490 habitantes por kilómetros cuadrados. Es un ejemplo de manejo del agua con una tecnología altamente sofisticada, pero no les quedaba otra a los holandeses. O sea, en Europa los desplazaron a un charco de agua, y ahí tenían que vivir, entonces tenían que pensar cómo hacer para vivir. Rápidamente, en el siglo IX, los pobladores vivían sobre resaltos. Siglo XI, en el año 1000, comienzan a modificar la hidrología y a construir polders. En el siglo XIV se intensifican los drenajes y polders, se expande la agricultura, es la edad de oro de Holanda o de los Países Bajos. Pero en tanto se va desarrollando la agricultura, las actividades productivas, la ganadería, el sustrato mineral se va compactando y se va hundiendo. Entonces, esto se llama un proceso de subducción. En la medida que el suelo se va hundiendo, ¿sí? Necesitamos más rellenos, más canales de drenaje, más sistemas de compuerta, y esto se agrava si uno piensa que, sobre todo en esa zona, se siente mucho más las consecuencias del calentamiento global y cambio climático con el ascenso del nivel del mar. Siglo XVII, molinos de viento, aumento de la producción, continúa la subsidencia. Sistemas de drenaje más sofisticados en el siglo XX, altos niveles de agroquímico para mejorar la productividad, fertilizantes, pesticidas, y en 1993 y 95 tuvieron inundaciones sumamente grandes. Entonces hubo que replantear el modelo. No es que los holandeses dejen de hacer polder y de vivir en los polders, porque si no se van al agua. Desarrollaron un programa de gestión gubernamental que se llama Más Espacio para los Ríos. El programa vuelve a recuperar los ríos y vuelve sobre todo plantea recuperar las planicies de inundación de los ríos, porque claramente tomaron conciencia de que con las lluvias concentradas, los mayores caudales de los ríos tienen que tener un lugar donde desparramar el agua. O sea, es adaptar un programa de prevención y de planificación en lugar de un programa de evacuación y reconstrucción. Es muy caro restaurar una vez que se hacen una de estas obras. No tiene sentido volver atrás, lo hecho está. A veces preguntan, bueno, ¿qué? ¿Vas a tirar abajo todos los polders del delta? Y no, ya está. Pero sí da para pensar cómo se sigue. Ese es el modelo que vamos a seguir. Es una reflexión a tener en cuenta. Ahora vamos a tomar algunos temas que suponemos que, no suponemos, circulan y se hablan y se comentan. La gente es mala y comenta. La ley de humedales.
porque sabemos que va a venir la pregunta, entonces ya nos adelantamos. Sí, probablemente necesitemos una ley de presupuestos mínimos para la conservación y el uso sustentable de los humedales. La pregunta es, ¿qué ley? Hay varias leyes dando vueltas, particularmente no simpatizamos con ninguna de las que están dando vuelta. Consideramos que tienen serios déficits y si llegaran a prosperar esas leyes van a traer más problemas que soluciones. La ley debería ser importante para declarar la importancia de los humedales y para permitir la regulación de su aprovechamiento, tomando en consideración los múltiples beneficios que brindan. O sea, hay que pensar cómo usar los humedales. Nadie dice que vamos a hacer una ley o que hay que hacer una ley para que no se toque ningún humedal nunca más. Pero sí hay que pensar cómo se usan. Básicamente la ley lo que planteamos es que tiene que dar los lineamientos básicos y dar las capacidades para mejorar la gestión de los humedales, para pensar la gestión específica de los humedales como ambientes diferenciados, lejos de por ahí algunas figuras de las que andan dando vueltas que lo único que hacen es por ahí ordenar un inventario y poner 3-4 categorías bajo las cuales habría que manejar. Creemos que esta variabilidad de la que hablábamos, esta heterogeneidad en funcionalidad, en tipos de humedales, no puede acotar su gestión a 3 tipos de categorías, ni tampoco debe hacerlo. Entendemos que de otros tipos de leyes por el estilo, que ya tenemos la experiencia en la parte ambiental, ceñirnos a categorías duras, estrictas, termina trayendo serios inconvenientes después de aplicación en la gestión y trae serios inconvenientes sobre todo para poder conservar este tipo de ecosistemas que aparte tienen una interconexión muy grande por ser justamente el agua su rasgo principal constitutivo, la presencia de agua. Tenemos una dinámica permanente con los otros ecosistemas, con los acuáticos y con los terrestres. Entonces, pensarlos de manera aislada, hacer algún tipo de zoning para poder gestionarlos, no nos parece que por ahí sea la mejor forma. Sí, por ahí a partir del establecimiento de lineamientos de gestión, que es lo que más puede llegar a resultar. Otro tema, un inventario de humedales. ¿Para qué queremos un inventario de humedales? Y el inventario de humedales lo pensamos como un instrumento que brinde información actualizada, georreferenciada, sobre la extensión, la variedad, las características, las funciones ecológicas, los servicios que brindan a la sociedad, el estado de conservación de esos humedales. Cuando pensamos en un inventario,